Hola, Dios les bendiga. Este es un llamado para que todos se puedan arrepentir y no sean engañados por el anticristo que se vendrá y engañará al mundo. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la historia humana es de que hay una iglesia en la cual se llama el Vaticano, que es la iglesia católica, pero la iglesia católica mezcla lo profano con lo santo y Dios quiere que se arrepienta la iglesia católica, Dios quiere que se arrepienta Roma, porque ella mezcla el cristianismo con el paganismo y no representa sinceramente al verdadero cristianismo. Entonces Dios quiere no solamente que se arrepienta Roma, sino que todos se arrepientan y vuelvan en arrepentimiento al Señor. Dios no va a ver tu religión, Dios no va a ver las apariencias, o sea, Dios quiere un verdadero arrepentimiento y no los ídolos, no la fama, no la amistad con el mundo, no las estatuas, no el oro, no, nada de este mundo, nada de esta fama de este mundo. Dios quiere un verdadero arrepentimiento y lo digo porque hay iglesias y en todas las iglesias que se dicen ser cristianas y llevan una falsa religión. ¿Por qué lo digo? Porque no hablan de acuerdo a Dios. Si hablan de acuerdo a Dios, combinan el paganismo y lo que les enseñan a sus seguidores es un falso cristianismo. Y lo que necesita Roma, y no solamente Roma, sino también las diferentes religiones que se dicen ser cristianas, pero no son cristianas, porque por sus hechos lo conoceréis. eh, Dios quiere que te arrepientas y no quiere que sigas en el amor del mundo, ¿no? Lo digo porque la Iglesia Católica y también como otras iglesias que han profesado herejías o han dicho cosas anticristianas, promoviendo o aceptando la homosexualidad, cuando en la misma Biblia dice que Dios aborrece la homosexualidad, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento como lo que se veía en la Torá y en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que fue dicho mismo por la palabra de Dios en Israel. Entonces, Dios hace un llamado para arrepentimiento de pecados y dejes la amistad con el mundo y no vivas una religión, porque Dios no es una religión como muchas personas del mundo dicen, porque no tienen al Espíritu Santo en él. Ellos piensan que la Biblia, el cristianismo, es una religión, pero literalmente no es una religión. Es la vida eterna en ti a través del Espíritu Santo, porque Cristo vino a salvarnos de la ira eterna, de la condenación eterna y de tus propios pecados. Pero Dios quiere que le seas fiel, o estás con Él o no estás con Él. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y no sigas una falsa enseñanza que te enseñan los hombres, porque la mayoría de, si se puede decir, religiones son enseñanzas de hombre, pero la Biblia, la verdadera Biblia, habla de acuerdo a la palabra del mismo Dios Altísimo. Y lo que quiere es que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas al Señor. Y eso es para todo el mundo, sinceramente. Dios no te va a juzgar en el día de juicio. Mejor dicho, Dios te va a juzgar por todas las cosas en el día de juicio, porque sabemos por intuición, por conciencia y por lo que la Biblia nos ha dicho, de que no es bueno hacerse imágenes o tener idolatría. La mayoría de sitios del mundo está plagado de idolatría, está plagado de imágenes, hacen culto a los ángeles y una barbaridad sin fin, etcétera. Lo digo sin fin porque hay muchas estatuas y eso va en contra de la segunda ley que dice que no te hagas estatuas, y lo dice el mismo Dios, y esto no es una gran mentira, es una gran verdad. Y pues no puedes mezclar lo profano con lo santo. Por eso que no es bueno ser amigo del mundo, porque al mundo se le dice, aquel que no es cristiano, se le dice que se arrepienta de sus pecados, que él ya sabe qué pecado se va a arrepentir. Un verdadero cristiano, el que conoce a Dios, sabe que la palabra de Dios que digo es cierta, porque es la misma palabra de Dios. Pero lo que necesita todas las religiones que dicen creer en Dios, porque el ecumenismo dice que todas las religiones llevan a Dios, pero la pregunta que yo me hago, si todas las religiones llevan a Dios, ¿por qué todas las religiones tienen diferentes pensamientos de actuar? Cuando en realidad sabemos que todas las religiones no adoran a Dios, adoran a estatuas, a ídolos o a demonios, a religiones de hombre. Nosotros, Cristo mismo dijo que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el humano necesita arrepentirse
de sus pecados y cumplir y obedecer el Evangelio de Cristo, que sabemos dónde está, en la Biblia misma. Entonces, lo que habla la Iglesia Católica, y al igual que las otras iglesias que se dicen ser cristianas, pero no lo son, eh, es una falsa enseñanza de lo que es realmente el cristianismo. Sí, yo sé que en la Iglesia Católica y en otras iglesias que se dicen ser cristianas hablan del cristianismo, sí, pero ellos combinan cosas que no tienen que ver. Y aparte, se supone que la palabra de Dios viene a cambiarte y para que el Espíritu Santo te ayude en arrepentimiento de pecado. Pero la Iglesia Católica y como las demás iglesias defienden su herejía de, de no confrontar el pecado, de no arrepentirse de sus pecados, cuando eso ya no sería un verdadero arrepentimiento. Recordemos que Dios es santo y Dios es justo, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todas las cosas, que habla mediante la iglesia, que habla mediante todo. Siempre Dios está hablando al pecador, siempre Dios es el que habla y le redarguye de pecado para que esa persona se arrepintiera. Por eso que nuestro deber es ir y predicar a otras personas, porque en cualquier momento viene Cristo y este mundo va a ser juzgado y todas las obras que hicieron las personas serán juzgadas por Cristo. Este es el momento ahora para que tú puedas arrepentir de tus pecados y seguir al Señor y no seguir una religión que está basada en enseñanzas de hombres y no en el verdadero seguir a Jesús, en seguir a Dios mismo, en seguir al Creador del universo, que creó todas las cosas, como voy a repetir, y Él es digno de ser obedecido, Él es digno de confianza y Él es digno de todas las cosas. Pero en la final es, tú decides si tener vida eterna o muerte eterna. Eh, para Dios no hay medias tintas. O estás con Él o estás en contra de Él para siempre. Tú decides dónde vas a pasar tu eternidad. Y, y este es un llamado para las personas que o han sido engañadas o no han sabido que el Señor quiere que tú te arrepientas de tus pecados y lo sigas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, con tu vida entera, con todo tu ser, y pues vivas de acuerdo a Él y no sigas enseñanzas de doctrinas de demonios que solamente hablan conforme a los hombres, conforme a los demonios. La Biblia dice que el anticristo va a engañar, les va a dar una falsa esperanza al mundo entero, pero también se dice que el Evangelio de Dios se va a predicar en todo el mundo y eso está sucediendo. Ahora es tu decisión si deseas amar, o sea, aceptar a Cristo, seguirlo o no aceptarlo a Cristo y rechazarlo por toda la eternidad. Dios manda mensajeros, Dios habla en la internet, Dios habla presencial, Dios habla por la naturaleza. No hay excusa para la salvación. Por todas partes se predica el Evangelio. Y es que tú puedas aceptar al Señor y puedas tener una verdadera comunión con Él mediante el único sacrificio que es en Cristo Jesús, para que tú puedas ser redimido de tus pecados y tengas una vida eterna con Él en el cielo y te arrepientes de tus pecados y te libre Dios de la ira venidera que está a venir para este mundo. Que el Señor los bendiga y les invito a mis hermanos también que sigan predicando el Evangelio, que sigan hablando de Dios, de Cristo Jesús en todas partes del mundo, ya que aunque tengamos sufrimientos, eso no se compara en nada con la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, porque es Dios que nos manda a hacer eso y por voluntad de Dios obedecemos, porque a Él lo adoramos y a Él le servimos. No servimos para agradar a los hombres, sino servimos para adorar y agradar solamente al que nos creó por toda la eternidad. Les invito y les animo, hermanos, para que ustedes compartan el Evangelio en las calles, en diferentes situaciones, y confíen en el Señor que sea algo bueno o sea algo malo que nos pase, todo glorifican al Creador de los cielos y de la tierra. Lo que necesita el mundo es arrepentimiento de sus pecados. Y lo bueno es que ya se predica el Evangelio a todas partes del mundo y eso tiene que ser para que en el día del juicio nadie diga que no se le predicó, porque todas las personas saben o tienen un conocimiento de Dios. Todas las personas yo creo que saben o tienen un conocimiento de Dios porque Dios les puso la conciencia
para saber que hay un Dios y un Creador, que Él creó los cielos y la tierra. Aún las personas que están o no tienen estos medios digitales o no tienen televisión, saben por naturaleza que hay un creador eterno que ha creado todas las cosas. Aunque no tengan algún conocimiento bíblico, saben lo que está bien y saben lo que está mal, porque tienen conciencia. Y Dios creó a los seres humanos como creó a Adán y Eva. Entonces les invito a que hablen siempre con la verdad del Evangelio, de dos en dos, o en grupo o en uno, y llevar el Evangelio y la luz del Evangelio a todas las personas. Amén, que el Señor los bendiga.